Tardes, estimados oyentes. Aquí nos volvemos a encontrar otra semana más y qué bien, ¿no? Pues seguimos. Como saben, estamos leyendo este libro que se llama Noches Navideñas, ya queda poquito, y que es una conversación entre dos amigos, pero en la que van aclarando y van hablando pues de todas las situaciones que han ido pasando, bueno, lo que ellos observan de la Navidad, pero también entran en alguna, inciden en lo que es la investigación de la verdad, lo importante que es mirar las cosas con ojos sin prejuicios para poder entender mejor qué es lo que significa la religión. Y bueno, pues también se habla del retorno de Cristo y lo comparan con las dos, perdón, con las dos maneras idénticas que esperaban los judíos, ¿no? Para la venida de Cristo, y ahora los cristianos esperan su segunda venida. Los judíos esperaban el descenso de un profeta del cielo porque tenían pues una serie de conceptos ya preconcebidos, valga la redundancia. Ya ellos habían llegado a una serie de conclusiones, y cuando llegó Cristo pues no le coincidía con las pistas, con lo que ellos habían entendido que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, en la Torá, que es como dijéramos, la Biblia judía. Bueno, pues así también pasa que mucha gente está esperando el retorno de Cristo, pero lo espera pues que aparezca como montado en las nubes, como algún gran conquistador. Y ahí pues habría que revisar qué es lo que está pasando, si a ver si estamos eh, cayendo en los mismos preconceptos, como pasó a muchos de los judíos que no pudieron reconocer a Cristo. Así que pues se ha ido avanzando bastante en esta historia, que está escrita en tono novela, bueno, novela, sí, y son dos amigos, Pedro y José, que tienen esta conversación. Eh, hemos tocado diferentes temas, como por ejemplo, bueno, en esta última noche, que es la quinta noche, pues José invita a un amigo que se llama Antonio y que tiene otra serie de inquietudes y de preguntas para Pedro, y pues se cuestiona muchas cosas, y Pedro pues le dice que los mensajeros de Dios han aparecido desde siempre, porque está hablando que los humanos pues a causa del miedo que tienen pues deciden, eligen una religión o se inventan una religión, algo así, ¿no? Y entonces Pedro le dice que esto ha pasado desde siempre, ¿no? Han aparecido desde la eternidad y que esto seguirá hasta la eternidad, y también porque dice que son como los rayos del sol. Y también dice que el sol es siempre el mismo y que no ha cambiado desde que empezó a calentar la tierra. Pues así también los rayos del sol de la verdad y la esencia divina han sido siempre los mismos y no han cambiado ni cambiarán en las revelaciones del futuro. Y él menciona también que a esto es a lo que Jesús se refería cuando decía: yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y Antonio realmente cuestiona y quiere saber acerca del misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Como hemos hablado, que Pedro
es Bahá'í, sigue las enseñanzas de Bahá'u'lláh, y entonces quiere saber, ¿y qué es lo que dice la fe Bahá'í sobre el misterio de la Trinidad? Y porque dice que es algo que no ha podido comprender nunca. Y a esto Pedro le contesta que el Espíritu Santo es como si fuera un rayo de sol que sale del sol y brilla en la tierra. Y también le dice que el Espíritu Santo aparece en un cuerpo humano para que de esta forma tener contacto con los hombres y de época en época llega a nosotros bajo el nombre de una nueva manifestación. Y es por esto, o sea, si lo pensamos, ¿no? Los rayos del sol, el sol no baja a la tierra, son los rayos del sol y esto es suficiente para poder entender, percibir las cualidades del sol, ¿no? Entonces, aquí es como dice Pedro, que estas tres identidades son la realidad divina, que es el donador, luego habla del Espíritu Santo, que es el intermediario, y el cuerpo humano, el profeta, que es el que recibe el don de iluminar la tierra. Es decir, el donador sería el sol o sería Dios, el Espíritu Santo son los rayos, que dice que es el intermediario, y el cuerpo humano es el profeta, que en el caso del sol y la tierra, pues sería la tierra. Así que también hace referencia a otro libro que se llama Contestaciones a unas preguntas y dice que Dios es perfección pura y las criaturas son imperfectas y que para Dios el descenso a los grados de la existencia sería la mayor de las imperfecciones. Por esto es, dice, su aparición es su elevación es como el reflejo del sol en un espejo claro, puro y pulido, y todas las criaturas son signos evidentes de Dios también. O sea que no solamente es la manifestación de Dios o el profeta, sino que también dice que el desierto, las montañas, los árboles, todo refleja esa fuerza, ese sol. Todos los rayos del sol están reflejados en todas las cosas que existen en el mundo, ¿no? Pero no todas tienen la capacidad de reflejar el sol al 100%. A mí personalmente me encanta la naturaleza, me encanta pasear por la naturaleza, es que me llena, ¿no? Pero así también él hace otra reflexión que habla que la manifestación divina es como un espejo pulido en el que el sol de la realidad se hace visible, manifestándose con todas sus cualidades y perfecciones. Y entonces Cristo era un espejo claro y pulido, de máxima pureza y finura. Y así es como el sol de la verdad se reflejó en este espejo. Pero el sol no bajó de su exaltación y santidad, ni del cielo de su divinidad. Así que a mí me parece que esto es una explicación de la Trinidad, de este misterio. Me parece que intelectualmente y lógicamente se entiende muy bien, ¿no? Este símil. Y también hemos leído cómo Antonio le plantea a José que las religiones pues solamente hacen que crear guerras y odio entre ellas y que el mundo quizá el mundo hubiera estado mejor sin religión. Y José le contesta que las religiones, que no está de acuerdo que sean las religiones las que causan discordias, sino que son los hombres los que abusan de ella. Dice que el hombre es egoísta y su egoísmo se manifiesta en cualquier cosa que toque. Desde el principio del mundo ha luchado y peleado. Y que en verdad el hombre que es realmente religioso no hace guerras. Y que cuando hace guerras ya no es religioso.
En realidad esta frase le gusta mucho a Pedro porque lo ve como algo muy lógico, ¿no? ¿Y qué más cosas hemos visto? Pues hemos hablado tantas, ¿no? Pero entre otras cosas, bueno, también dice que la ciencia, los científicos han demostrado que el hombre, a través de la historia, no ha permanecido ni un solo día sin religión, bien sea en una forma o en otra. Y que todas las religiones, o sea, que la religión ha sido algo intrínseco, algo que forma parte del ser humano, que es tan necesario como el comer, el dormir o el protegerse del frío y del calor. Y también dice que en cualquier parte de la tierra los hombres, las religiones han estado de acuerdo en dos cosas fundamentales. Una dice que es, o sea, que el hombre siempre ha creído en algo superior y sobrenatural, aunque creyera en varios dioses, ¿verdad? Porque sabemos que hay religiones que tienen cientos de dioses, pero siempre hay uno que es digamos, el altísimo, el creador, el más fuerte. Y luego la otra cosa en la que coinciden es que todos creían en la vida después de la muerte y que estos dos puntos son esenciales en todas las grandes religiones de nuestro tiempo. Por esto los investigadores, los científicos, piensan o llegan a la conclusión de que el sentimiento religioso es innato y natural en el hombre. Pero Antonio sigue diciendo, ¿no? Que no, que esto es el miedo, el sentimiento, el origen es el miedo a, por ejemplo, a las fuerzas sobrenaturales, a los fenómenos meteorológicos, porque no encontraba la explicación. Y Pedro le dice que en cierta manera atiende, pero entonces si esto fuera la razón por la que el hombre ha creído en Dios, entonces se podría decir que una vez que la ciencia ha demostrado cuáles son las razones de todos estos fenómenos meteorológicos, entonces ya deberían parar de, o sea, deberían de deshacerse de ese sentimiento religioso, ¿no? Y luego otra cosa que también dice Antonio, que es eh, que ser religioso es una muestra de debilidad y de cobardía. Y también, entonces, pues también él, por ejemplo, le pone el ejemplo de, en este caso de Pedro y Pablo, como ellos defendieron a Jesucristo y otras religiones también. En cambio, Judas, que fue el que lo vendió, se diría que él era el valiente y que fue capaz de defender la religión. Pues la historia que tenemos cuenta lo contrario, ¿no? Que fue al revés. Otra cosa, otra cosa que también hemos leído es que las religiones constan de dos etapas, una de ascenso y otra de descenso. Y lo compara, esto lo dice Pedro, lo compara con un niño que nace, crece, se convierte en un joven sano y fuerte, pero luego, a medida que van pasando los años, se acerca la vejez y empieza a padecer enfermedades, se hace rígido, llega un momento en que muere y se desintegra. Y así mismo dice que le pasa a la religión, que pierde, cuando la religión se desintegra, pierde su influencia y en lugar de desarrollar las mentes, lo que causa es rigidez y fanatismo. Y empieza a oponerse al progreso y por tanto a las ideas y ciencias nuevas. Esto es otra explicación que Pedro da de por qué aparece una nueva religión. Porque, por ejemplo, comenta algo así como que cuando un árbol muere, pues también cuando llega a su término, que después de no dar frutos y tal, pues también llega un momento en que aparece otro árbol, otro retoño quizá, pero ya es otro árbol en realidad.
con una nueva fuerza, un nuevo vigor y da otros nuevos frutos que podrían ser, si son manzanas, también manzanas, ¿no? Pero da frutos y así es como él explica el tema de que hayan aparecido tantas religiones, pero que en realidad todas tienen un factor común, que es lo que hemos dicho antes, entiendo yo, el sol, o sea, Dios es como el sol que siempre está enviando sus rayos y aunque para nosotros parece que sea un nuevo sol, un nuevo día, en realidad es el mismo sol. Esto es un poquito complejo quizá, pero a mí me encantan estas comparaciones. Así que bueno, pues la semana pasada, perdón, que he hecho un poco largo esta introducción, pero vamos a seguir leyendo porque nos habíamos quedado en que Pedro habla de la religión judaica y dice, ¿quién puede negar en efecto lo que hizo la religión judaica con un grupo de esclavos al servicio de Egipto? Así que, estimados oyentes, me vuelvo otra vez a la lectura. Y él dice que les arrancó de una vida de miseria, la religión, y fundó una civilización tan grande y un pueblo tan unido y fuerte que la humanidad no había visto nada semejante. Todos los contemporáneos se maravillaban de la prosperidad de los hebreos y la cultura de sus sabios fue tal que todas las gentes del pueblo, del mundo, iban allí a aprovecharse de su sabiduría. Esto lo podemos encontrar en Reyes 4:29. Y entre ellas los filósofos griegos. Y dice Pedro, Antonio, ¿crees que el pueblo de Israel hubiera llegado a ser tan próspero y tan sabio y tan famoso si no hubiera aparecido Moisés? A lo que Antonio contesta, sinceramente no. Y con esta conclusión doy por contestada ampliamente mi pregunta acerca de la conveniencia de no tener religión, aunque ya me habían convencido cuando explicaste las dos etapas de la misma. Acerca de esto reconozco que cuando juzgamos una religión, lo solemos hacer fijándonos en su periodo de decadencia. Y es que a nadie le gusta la enfermedad o la vejez. Esta manera de juzgar se parece al caso de un campesino que vivía en una región muy apartada de la civilización. Siempre había oído contar maravillas acerca del automóvil y de sus ventajas respecto a los medios de transporte primitivos. Pero un día montó en un coche muy viejo y chatarroso que se paró tras unos pocos kilómetros de pésimo rodaje. El campesino decía, «Buah, pues si este es el coche al que tanto alaba la propaganda, para mí vale más mi burro, que si bien anda despacio, nunca se para». Y desde entonces, el pobre campesino, siempre que le hablaban del automóvil, se figuraba a aquel coche viejo que conoció y contestaba, «No, no me hablen de él, pues ya sé cómo es». Es muy graciosa tu historieta, dice Pedro, y casi me ha hecho olvidar que habían preguntado también si no hubiera sido preferible tener una sola religión. Aunque ya hemos tratado de esto en parte, la realidad es que, como habrás deducido tú mismo, que no hay más que una sola religión y las distintas manifestaciones no son más que revelaciones de la misma verdad renovada y ampliada. La primera es siempre igual, aunque cada año lleve un nombre nuevo y los días de la semana son los mismos a pesar de que cada uno se llama de distinta manera. También quiero decir que las religiones tienen dos partes, una espiritual y otra social. La parte espiritual, es decir, las leyes morales y espirituales, son las mismas en todas las religiones.
Por ello, cuando la gente empieza a estudiar las enseñanzas de profetas como Buda, Zoroastro, etc., a menudo se asombra al ver que son idénticas a las del cristianismo. Aquí en este libro tenemos una nota referente cuando pone cristianismo y la voy a leer, voy a hacer un paréntesis, y dice, por estar bastante al corriente de las creencias básicas de otras tradiciones, podría concluirse que los humanos repiten por doquier, cada cual a su manera, la misma oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. El estudio acopiaría pruebas de otras creencias análogas y sería posible trazar una circunferencia alrededor de las expresiones similares de fe y prescindir como accesorio de lo que quedase fuera de ella. Y esto es una nota que viene de un libro que se llama Religiones Orientales y Cristianismo y que fue escrito por el doctor Lewis y Lawson Slater. Y esto viene en la página 13. Muy bien, pues sigo leyendo lo que está contando Pedro y dice, las virtudes han sido siempre ensalzadas y recomendadas por todos los profetas, mientras que las malas acciones han sido prohibidas. Ningún enviado de Dios enseñó a robar, matar o adulterar. Pero como hemos visto, la religión va perdiendo fuerza como el camello de la anécdota, hasta que no le queda vida ni vigor para transformar las almas. El propósito del mensajero de Dios, que ante todo es unir a los seres humanos, queda completamente anulada con la aparición de centenares de sectas enemigas las unas de las otras. Y por fin, cuando de aquel árbol verde, fructífero y floreciente solo resta un tronco seco, aunque sea de gran tamaño, entonces brota otra rama de la misma raíz que renueva las mismas enseñanzas y eternas verdades. La segunda parte de la religión, la social, es algo temporal, que no puede permanecer inmóvil y ha de variar, pese a que los creyentes de la religión anterior no lo quieran, ya que el hombre cambia constantemente paralelamente a sus condiciones, a su ambiente, sin que nada pueda evitarlo. Los profetas traen, de tiempo en tiempo, leyes nuevas para un mundo nuevo. Si no apareciera una nueva manifestación, los propios creyentes tendrían que modificarlas y, como son humanos y por lo tanto falibles, no podrían producir leyes perfectas como las que trae un profeta. Si no me equivoco, dice Jesús no modificó ninguna ley judaica, pues dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley ni a los profetas. Y esto lo encontramos en San Mateo 5:17. Y Pedro le contesta, pues mira, sí que te equivocas, mi querido amigo. Al pronunciar tales palabras, Jesús se refería a la parte original y espiritual de la fe. La Biblia comprende muchas leyes, aparte de los 10 mandamientos que eran tan importantes que el no cumplirlas sería castigado, incluso con la pena de muerte. Sin embargo, muchas de ellas fueron anuladas por el cristianismo. ¿Podrías citar algunas, por favor?, le dice José. Con gusto. Una ley muy importante y que los judíos han observado con todo rigor hasta ahora es la festividad del sábado. En Éxodo 31:12 leemos, Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es entre mí y vosotros
una señal para vuestras generaciones. Guardáis el sábado porque es cosa santa para vosotros. El que lo profane será castigado con la muerte. El que en él trabaje será borrado de en medio de su pueblo. Pues bien, ¿quién guarda hoy en día el sábado en el cristianismo? Precisamente en tiempos de la Inquisición, una forma de conocer y perseguir a los herejes era que alguien estrenase un traje en sábado. Y San Pablo dice sobre esta ley de la Biblia en Colosenses 2:16: Nadie, pues, os condene por razón de la comida o bebida, o en punto de días festivos, o de novilunios, o de sábados. Otra ley es la de la circuncisión, acerca de la cual dice el Génesis 17:3: Siguió diciéndole Dios: a los 8 días de nacido todo varón será circuncidado en vuestra descendencia, y el incircunciso que no circuncidare la carne de su prepucio será borrado de su pueblo. Rompió mi pacto. Y en cambio, San Pablo afirma en Corintios 7:19: Nada importa el ser circuncidado y nada el no serlo. Lo que importa es la observancia de los mandamientos de Dios. Uf, qué memoria tengo, dice José. Perdona que te haya hecho hablar sobre este asunto, pues ahora yo mismo recuerdo que Jesucristo anuló la ley del divorcio. Y cuando los judíos protestaron alegando que era una ley de Moisés, él contestó: en vista de la dureza de vuestro corazón, os dejo mandado eso. Pues sí, dice Pedro, hay otras varias leyes judaicas que los cristianos dejaron de practicar, y en cambio se crearon otras nuevas, como el bautismo y la confesión, que no existían antes. Ahí dice Antonio: hablando de confesión, te confieso que tengo todavía más preguntas en puertas, pero creo que hemos abusado ya demasiado de tu paciencia. ¿No te parece, José, que deberíamos dejarlo por esta noche? Precisamente te iba yo a proponer lo mismo, Antonio, pero te veía tan interesado. De acuerdo, amigos, dice Pedro, terminemos por hoy, ya que se ha hecho muy tarde y mañana tenemos que ir a trabajar temprano. Pero prometedme que volveremos a vernos para seguir charlando. Y tanto Antonio y José contestaron al mismo tiempo: prometido, y hasta muy pronto. Así que ahora, estimados oyentes, vamos a pasar a la sexta noche. Hemos visto que hemos leído muchas cosas muy interesantes. Espero que sea para reflexionar y meditar. Así que venga, vámonos a por la sexta noche. Y dice así: después de intercambiar algunas palabras de saludo y de lamentarse un poco del mal tiempo, los tres amigos, reunidos otra vez en casa de Pedro, permanecen callados. Pero pronto rompe Pedro el silencio diciendo: la otra noche, antes de marcharos, os quedaban todavía varias preguntas por formular. Como es seguro que surgirán más aún del transcurso de la velada, me parece que deberíais empezar. A ver, Antonio, lanza tú la primera. Pues mi primera pregunta, dice Antonio, se refiere a la creencia de los bajáis en cuanto a que el origen de todas las religiones es uno y divino. Quisiera saber cómo probáis tal afirmación, ya que aceptáis al hacerla una responsabilidad grandísima. Debéis admitir entonces que la adoración de ídolos en la India
o las matanzas y guerras del Islam tenían un origen divino. Debéis entonces encargaros de la imposible tarea de demostrar que son verdaderas dos sectas de una misma religión, como por ejemplo católicos y protestantes, cuyos puntos de vista son completamente distintos. Si la fe Bahá'í también tiene contestación a esto, creo que lo consideraría como prueba suficiente de que se trata de una religión verdadera. Amigo mío, dice Pedro, la cosa no es fácil y la fe Bahá'í no pretende que la gente acepte lo imposible, sino que deje a un lado los velos espesísimos que les impiden ver los hechos como realmente son. Ante todo, debemos tratar las religiones y las sectas por separado y luego aprender a distinguir las religiones verdaderas de las falsas. Dios Todopoderoso, que nos revela las primeras, nos ha dado medidas para poder conocerlas. Es lógico que Él haya hecho esta distinción, pues así los pueblos se hacen responsables de sus actos al negar o aceptar esta o aquella. Con estos mismos medios podemos juzgar a quien dice ser profeta para conocer su verdad. Antonio dice, si estos medios o pruebas son los milagros, no olvides que los idólatras también atribuyen a sus ídolos milagros sorprendentes, iguales a los que se relatan de Jesús y de sus santos. No, dice Pedro, estoy de acuerdo en que los milagros no son prueba suficiente para reconocer la veracidad de un profeta. ¿Cómo podrían serlo cuando Jesús amonesta? ¿Esta generación mala y adúltera pide un prodigio? Esto está en San Mateo 16:4. Comprobamos además en otras partes de los evangelios que las gentes no le aceptaban por sus milagros y que Jesús se lamentaba de ello. Esto lo encontramos en Juan 6:26. En cuanto a los falsos profetas, él mismo advierte, porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes maravillas y prodigios. Mateo 24:24. La auténtica señal de un profeta es algo que nadie salvo él puede poseer. Es la influencia espiritual sobre el mundo durante su vida y más aún después de su muerte. En efecto, cuando un ser humano, sin miedo material alguno, se levanta en nombre de Dios y solo, frente al peligro y con todos los poderosos en contra de él, logra fundar una religión y transformar la vida de miles y aún millones de personas, convirtiendo a los malos en buenos, a los miedosos en valientes, hasta el punto de que asombran con su entereza. Cuando, bajo la influencia de esta religión, se crea una nueva religión y un nuevo mundo, entonces este profeta es verdadero y su religión lo es igualmente, sea quien sea y aparezca donde aparezca. Ajá. Perdona mi curiosidad, dice Antonio, pero ¿dice algo la Biblia que confirma cuanto acabas de exponer? Desde luego que sí, dice Pedro. Y aunque ya he hablado de ello con José, citaré para ti algunas palabras de Jesús. Por ejemplo, en Juan 10, del 2 al 19,
Está escrito: el que entra por la puerta, pastor es de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas escuchan su voz. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas a un extraño no le siguen, sino que huyen de él. Yo soy el buen pastor, y doy mi vida por mis ovejas. En estas sencillas frases, dice Pedro, Jesús señala dos condiciones que ha de reunir un buen pastor, es decir, un verdadero profeta. La primera, que ha de tener influencia sobre las gentes, las cuales le siguen. Y la segunda, que está dispuesto a enfrentarse con toda clase de calamidades por el bien de sus seguidores y hasta incluso da la vida por ellos. ¿Y qué dice de los falsos profetas?, pregunta Antonio. A lo que Pedro contesta: Jesús dijo claramente que los falsos profetas no podrían nunca pasar por verdaderos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas en los espinos o higos en las zarzas? Así, todo árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar los buenos. Mateo 7, 16. Al comparar a profetas como Buda, Zoroastro o Mohammed, vemos que estas almas puras se levantaron solas y proclamaron una fe que iba en contra de las creencias aceptadas por el pueblo. Pero, pese a la hostilidad general, estos seres soportaron toda clase de calamidades y consiguieron formar una comunidad ejemplar. Construyeron una nueva civilización y cambiaron la conducta de millares de almas, dejando tras ellos una maravillosa historia de virtudes humanas. Fueron buenos pastores que dieron la vida por sus ovejas, y las ovejas les siguieron hasta la muerte, cosa que ningún filósofo o rey consiguió en este mundo. ¿Podemos afirmar que ellos, con mayúscula, dieron malos frutos? Bueno, dice Antonio, no sé mucho de Zoroastro, pero ¿qué me dices? Repito, de la idolatría de los creyentes de Buda y Brahma, y de las guerras y matanzas de Mahoma. Y Pedro dice: has de saber, Antonio, que ni Buda ni Brahma propagaron la idolatría. Cuando tengas tiempo, lee sus vidas y te convencerás. Mientras tanto, te anticipo que Buda era hijo de un rey, el cual, desde el nacimiento del niño, le prodigó tantos cuidados y le crió con tales comodidades y lujo como ningún otro padre lo hiciera. Para preservarle de cualquier impresión desagradable y con el fin de que sólo contemplara juventud, alegría y prosperidad, le instaló en un palacio rodeado de un jardín del que se quitaban inmediatamente las hojas marchitas y a donde no tenían acceso ni viejos, ni pobres, ni enfermos. Mas a pesar de tantísimas precauciones, cuando llegó su día, este niño, elegido por Dios y convertido ya en hombre, abandonó palacio y, aceptando toda clase de dificultades, compartiendo la miseria de los pobres y desheredados del mundo, siguió el camino que sigue todo profeta. Si hoy en día no existe entre los budistas el concepto de Dios, Buda no tiene la culpa, como tampoco la tiene la religión hindú, de la tremenda idolatría de sus seguidores.
La idolatría surge porque los fieles empiezan haciendo imágenes del profeta y de sus santos en memoria de ellos, mas poco a poco, con el transcurso de los siglos, se olvidan del profeta y quedan únicamente las imágenes. Aquí también hay una nota y voy a leerla, refiriéndose a esto de que solamente quedan las imágenes y que se olvidan del profeta. Y dice la nota: en esta situación puede recurrirse afortunadamente a uno de los escritores sagrados de la India, el Bhagavad Gita o el Canto del Señor, que es el texto sacro que más informes proporciona acerca del pensamiento y la conducta hinduista. Ninguno se lee más en la India actual. Por otra parte, muchos eruditos indios aseguran que el Bhagavad Gita epítoma el más significativo de su religión. Este libro se ha interpretado de muchas maneras y se ha escrito comentario tras comentario sobre él. Las opiniones han ido desde ¿crees que es en esencia monista?, hasta decir que su insistencia última y principal en la Bhakti lo convierte en un nuevo evangelio no predicado hasta ahora en la India, el evangelio del amor de Dios al hombre. Y sigue la nota diciendo: si el objetivo propuesto es la unión de Brahman, la aceptación de su yugo, la disciplina o disciplinas han de estar de acuerdo con la concepción o concepciones que de él se tengan. En este aspecto, el Gita equivale a una valiosísima introducción al pensamiento hindú, ya que presenta dos concepciones principales de Brahman y la junta de la misma suerte que lo hace la tradición hinduista. Hay, ante todo, lo más impersonal o suprapersonal del Brahman absoluto. Sin atributos, ningún Brahman. La última realidad, que es ni esto ni aquello, neti neti, que trasciende cualquier pensamiento humano. Concepción que refleja las tendencias monistas del hinduismo. Pero hay asimismo la concepción más personal nacida de la tradición teísta Bhakti o Saguna Brahman, cuyos atributos son los del Señor personal, Isvara, los cuales se manifiestan en los dioses superiores y en sus avatares. Bueno, esto es un extracto del libro World Religions, escrito por H.D. Lewis y R. Lawson Slater. Y esto es en la versión española, en la página 30 y 36. Pues vamos a ver, seguimos entonces con lo que estaba explicando Pedro acerca de las religiones que está preguntando Antonio, ¿no? Sobre Buda y Brahma y de las guerras y matanzas de Mahoma. Así que dice: a propósito de las imágenes, os recordaré que la Biblia dice: no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra. Está en Éxodo 20:4. A pesar de ello, los cristianos, por ejemplo, hacen imágenes de los que están en el cielo. Esto pudiera ser el primer paso, aunque haya sido dado con buena intención, pues ¿quién nos garantiza que con el tiempo no llegue a ocurrir igual que en la India? En tal caso, ¿quién sería el culpable? ¿Jesucristo o los cristianos? Pasemos ahora a Mahoma, ya que en Occidente en general por enemistad religiosa y en España en particular debido a la invasión árabe, se ha despreciado y desprestigiado la religión musulmana durante siglos, sin que haya habido oportunidad de defenderla. Reconozco que no será empresa fácil
deshacer la labor de muchos siglos y esclarecer unas mentes predispuestas, generación tras generación, en contra del Islam. Pero como por el momento se trata de nosotros tres solos y tenemos el propósito de investigar sin prejuicios, creo que no será difícil descubrir la verdad encerrada en cada cosa. Como sabemos, Muhammad o Mahoma surgió en Arabia, cuyos habitantes estaban divididos en tribus salvajes, 360 en total, entre las cuales existía un constante estado de guerra. Este país y este pueblo carecían de historia y sus hombres vivían de forma tan primitiva que adoraban los ídolos de la ciudad de la Meca y se pasaban el tiempo robando, asesinando o asaltando caravanas. Eran tan tremendos sus prejuicios que, pongo por caso, era una vergüenza tener una hija y con frecuencia enterraban vivas a las niñas que nacían para así limpiar su deshonra. Cuando moría el cabeza de familia, los hijos dividían sus bienes y se repartían a sus mujeres. En semejante lugar se alzó Muhammad, proclamando la unidad de Dios, destruyendo los ídolos, hablando a las tribus de fraternidad, recomendando los buenos modales y prohibiendo robar o matar, actos que eran el orgullo de estos hombres, ya que no se consideraba digno de tal nombre a quien no hubiera dado muerte a 4 adversarios al menos y tomado parte en varios asaltos. Como era de esperar, no solo se opusieron a él las tribus enemigas, sino también sus propios parientes. A pesar de todo, logró conseguir adeptos, los cuales fueron igualmente objeto de desprecios y torturas hasta el punto de que algunos se vieron obligados a abandonar el país. En cuanto a Muhammad, conocedor de que se había proyectado asesinarle, huyó una noche a otra ciudad donde tenía ciertos seguidores. Dicha ciudad fue llamada Medina a partir de su llegada. Entonces los adversarios del profeta se reunieron y acordaron preparar un ejército para ir en su búsqueda y exterminar tanto a él como a sus discípulos. Cuando efectivamente un ejército salió para aniquilarlos, entonces, y solo entonces, él decidió defender no su vida, sino la de los hombres, mujeres y niños que le acompañaban. En el Corán hay varios versículos que aconsejan y ordenan a los musulmanes que no se adelanten en la guerra y que solo levanten la espada contra los que les ataquen. Opino, dice José, aunque estas guerras tuvieron un sentido defensivo, no deberían haberse producido, pues quien propaga una religión no debe matar, ni aún para defenderse. Pedro contesta, este es un concepto correcto en teoría, pues si alguien nos ataca, siendo buenos creyentes, deberíamos tener el valor de no defendernos. Pero, ¿qué habríamos de hacer si estando en casa con mujeres y niños entrara un salvaje con la intención de matar a los niños y raptar a las mujeres? ¿Crees que un buen cristiano no debería defender a estos pobres seres y consentiría fueran inmolados por aquel hombre? Desde luego que no, dice José. Y Pedro contesta, por otra parte, en la práctica no se ha observado nunca esta postura. El Antiguo Testamento está lleno de relatos
de guerras efectuadas por los judíos bajo la dirección de Moisés o de otros dirigentes. Estas guerras eran tan crueles que los israelitas, cuando conquistaban una ciudad, mataban a veces a todos sus habitantes y las destruían por entero. Y para que juzgues con más benevolencia las guerras defensivas de Muhammad, voy a leerte algunos pasajes bíblicos que dice: Cuando Yahvé, tu Dios, te introduzca en la tierra que vas a poseer y arroje delante de ti a muchos pueblos, y Yahvé tu Dios te los entregue, y tú los derrotes, les darás el anatema. No harás pacto con ellos, ni les harás gracia. Esto viene de Deuteronomio 7:1. Pero en las ciudades que Yahvé tu Dios te dé por heredad, no dejarás con vida a nada de cuanto respira. Deuteronomios 20:16. Hizo entonces Israel voto a Yahvé diciendo: Si entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y le entregó el cananeo, a quien dio el anatema, destruyéndolos a ellos y a sus ciudades. Esto está en Números 21:2. Y Yahvé, nuestro Dios, entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, a todo su pueblo, y los derrotamos hasta destruirles, devastando todas sus ciudades sin quedar lugar de habitación que nos escapara. 60 ciudades, dando el anatema, ciudades, hombres, mujeres y niños, pero conservando para nosotros todo el ganado y el botín de las ciudades. Deuteronomio 3:3. Wow, es evidente que son muy duras estas palabras, dice José, y reconozco que nunca se me había ocurrido juzgar tan implacable conducta. Pero con Jesús todo cambió. Jesús vino a traer paz a la tierra. Bueno, en esto tengo que contradecirte, Pedro, también. Mira, José, ya que la paz que trajo Jesús era una paz espiritual para quienes tuvieran fe en Él, pero no dijo que se terminarían las guerras. Por el contrario, afirmó: no penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Mateo 10:34. Sin embargo, dice José, Jesús ordenó a Pedro que guardara su espada. Sí, mas esto fue porque era su propia vida la que estaba en peligro y no quería defenderla, puesto que él había venido para sacrificarla por la humanidad, dice Pedro. Lo que no sabemos es si hubiera consentido que hicieran daño a los demás. La realidad es que durante toda la era cristiana, los cristianos han defendido su fe y no pocas veces fueron los que atacaban. Recordad que los propios papas poseían un ejército y que algunos tomaron parte activa en las guerras. En cuanto a las famosas cruzadas, durante las cuales se derramó tantísima sangre, fueron ordenadas por ellos. Pero volvamos a Mahoma. Mahoma o Muhammad fundó una civilización nueva, cuya grandeza no ha podido ser suficientemente descrita a pesar de los muchos volúmenes que sobre ella se han escrito. Tanto es así que los investigadores concuerdan en que la civilización actual es una continuación de la musulmana. Así pues, aquel pueblo salvaje llegó a ser refinado, unido y ordenado. La comunidad musulmana respetó las demás religiones y vivió en paz con todas ellas. Nadie puede entonces negar que Mahoma realizó algo grande y ejemplar, algo que solo un profeta podía conseguir.
Cierto es que después de morir Mahoma, las generaciones posteriores cambiaron las cosas. De ello hablamos cuando decíamos que el destino de las religiones era que con el tiempo los hombres cambiaban sus propósitos, por lo que era precisa la venida de una nueva manifestación. Antonio dice, bien está cuanto has explicado a propósito de las guerras de Mohammed, pero ¿qué me dices de las muchas mujeres que tuvo? Pedro dice, pero no es adecuado juzgar las costumbres de tiempos pasados a la luz de las costumbres de hoy. Sé más explícito, por favor, dice Antonio. Y Pedro contesta, antiguamente las mujeres no disfrutaban de los privilegios que hoy tienen, y el trato que se les daba variaba de un pueblo a otro según su grado de cultura. Algunos las consideraban como un simple medio de satisfacción para el hombre y eran como una propiedad más del marido, mientras que otros guardaban hacia ellas ciertas diferencias. Los profetas hicieron lo posible para corregir esta situación, pero fue un trabajo lento. Jesús ayudó, como es lógico, en esta tarea, pero aunque el cristianismo otorgó a la mujer los mismos derechos espirituales que al hombre, sin embargo, incluso en la actualidad, no le ha concedido la igualdad de clase que Bahá'u'lláh proclama para ella. Para que veáis el concepto cristiano de la mujer, citaré algunas partes del Evangelio, que dice, pues bien, quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer el varón. El varón no debe cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón, ni fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. Y esto está en 1 Corintios 11:33. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos, porque no es decoroso para la mujer hablar en la iglesia. 1 Corintios 14:34. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues primero fue formado Adán, después Eva. Y no fue Adán el seducido, sino Eva, quien que seducida incurrió en la transgresión. 1 Timoteo 2:11. Esta forma de hablar de las mujeres, dice Pedro, no les sería muy agradable. Sin embargo, en el tiempo en que fueron dichas estas frases era lo más justo. Asimismo, en la antigüedad, incluso entre los judíos, era natural casarse con más de una mujer. Sabemos, por ejemplo, que Abraham tuvo varias esposas y que el rey Salomón, a quien Dios concedió sabiduría hasta el punto de que son suyos 2 libros del Antiguo Testamento, Salmos y Proverbios, llegó a tener hasta 1000. Mahoma, en cambio, a pesar de las costumbres que había en Arabia, estuvo casado durante años con una sola mujer, su primera esposa, y únicamente cuando murió ésta, tomó varias otras con el fin de unir a diversas tribus enemigas. Por todo ello, contesté antes en el sentido de que para juzgar los hechos y enseñanzas de un profeta conviene tener en cuenta las condiciones y costumbres existentes con anterioridad a su venida. Y ahora quisiera hablaros del concepto Bahá'í respecto a las sectas. Nuestra fe estima que los creyentes de una secta religiosa poseen la verdad en su idea de tener un concepto distinto a los demás sobre su religión. Pero no olvidemos que el hombre debe estar libre en su forma de pensar. Pero cometen un error al dividirse y separarse de sus hermanos.
El profeta viene a unir y las sectas dividen. Por ello, si la religión es vida, la secta es muerte. Si una es luz, la otra es oscuridad. En consecuencia, hemos de hacer bien la distinción entre estas dos palabras, religión y secta, ya que muchas personas las confunden llamando religiones también a las sectas. Estimados oyentes, vamos a terminar la lectura aquí por hoy. Hemos casi terminado la sexta noche. Hemos hablado de muchos temas y espero que haya sido de su agrado, que estos temas que hemos tratado les lleven a reflexionar y a meditar y a ver qué falsas creencias tenemos, qué conceptos preconcebidos tenemos que quizá no nos permiten ver las religiones desde otro punto de vista. Por supuesto que cada cual es libre de pensar y creer lo que quiera. Así que, pero bueno, espero que sirva por lo menos pues para saber alguna cosita más, ¿no?, de las que hay en el mundo. Me despido ya de todos ustedes, deseándoles como siempre que tengan una muy feliz semana. Nos encontramos la semana que viene en este espacio y hasta pronto. Que sean muy felices. Adiós. Tan potente la luz de la unidad. Tan potente la luz de la unidad. Comença la processó, tinc ganes de cantar. Vuelven las fiestas del barrio San Rafael. Concursos, conciertos, juegos infantiles, quinto etapa y mucho más. Te esperan los días 20, 21 y 22 de septiembre. Las fiestas del barrio San Rafael están patrocinadas por el Ayuntamiento de Buñol,